Gracias por elegir informarse. A esta hora en este espacio tenemos información en relación al hundimiento que se registró en el kilómetro 229 que conduce hacia Esquipulas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya ha realizado un diagnóstico para verificar si representa o no algún riesgo. Debido al hundimiento ocurrido en la carretera de la Ruta Nacional 18, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres realiza una evaluación en el terreno en donde se detectó una caverna de al menos 2 metros de ancho. En los estudios se busca determinar cuáles son las recomendaciones que se darán a las autoridades y si se permitirá el paso de vehículos. Muchas gracias. Efectivamente, el día martes 19 nos informaron de un hundimiento que se da en esta ruta que afectan aproximadamente unos 600 vehículos diarios que pasan en esta ruta rumbo a Chiquimula, en donde se determinó por parte del personal de Conred, se hizo una evaluación previa y posteriormente también llegará personal de mitigación a evaluar esta carretera para determinar si existe alguna zona de riesgo, determinar si todavía existe riesgo en esta carretera. Se da por una causa de una fuente de agua que pasa subterráneamente y por eso mismo personal de mitigación se dirige al área durante el día de hoy a realizar la evaluación. La caverna está cerca del sector de Los Agastume, en la aldea Olopita. Los pobladores indicaron que esta carretera es muy importante para el municipio, pues comunica las regiones del norte y este con la ciudad, y temen que sea inhabilitada. El 17 de agosto de 2017 se reportó un socavamiento en el kilómetro 9.2 de la carretera Villa Canales, el cual se produjo por la formación de una caverna en el sector. Autoridades de Conred informaron el 7 de junio de 2021 sobre la formación de cavernas en un sector del anillo periférico. También el 14 de junio se reportó un hundimiento en la carretera CA9 en Villanueva, debido a las afectaciones que se derivaron por la formación de una caverna en esa ocasión. Manuel Mota, geólogo, nos acompaña esta noche en TN Todo Noticias. Sostendremos una conversación durante unos minutos para poder resolver algunas dudas en relación a esta caverna que se ha formado sobre el kilómetro 229 en la ruta que conduce hacia Esquipulas. Gracias por acompañarnos esta noche. Definitivamente es importante dar a conocer a la población que nos sintoniza qué es una caverna, qué implica que exista una caverna. Bienvenido. Mucho gusto, buenas noches. Pues con respecto a su pregunta, una caverna es producto de la erosión de un terreno debido a un flujo, en este caso por flujo de agua. Eso es muy normal y muy común que suceda en terrenos donde los suelos tienden a ser muy suaves, muy porosos, donde las condiciones del agua, del subsuelo, pueden fácilmente formar ese tipo de estructuras. Hay que pensarlo, si quienes han tenido la oportunidad de conocer cavernas como las que tenemos en el norte del país, tienen una formación similar, solo que en ese caso es una disolución química, producto de la disolución de la roca, y lo que tenemos con más frecuencia, que es lo que ha sucedido en las últimas semanas en la capital, e incluso lo que ustedes hacen referencia del área de Esquipulas, es producto más de la erosión debido a las condiciones del agua. ¿Cuál es la diferencia entre una caverna y un hundimiento? Por ejemplo, ¿qué hace diferente lo que se registró en carretera El Pacífico, en el sector de Villanueva, a lo que estamos viendo en el kilómetro 229 en Esquipulas, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, exactamente es el mismo proceso lo que estamos viendo. Tenemos una combinación de los dos. Siempre un hundimiento, como los que vimos al inicio, en el caso de Villanueva, es como el que tenemos ahora, se miran en las fotografías y en los videos, es un pequeño hundimiento en la carretera. Eso es producto del colapso de la caverna que hay por debajo, que ya generó un vacío, e incluso este mismo vacío va generando esa caverna, y en el tiempo, si las condiciones se dan, si no se le da mantenimiento, si sigue pasando mucho vehículo pesado, etcétera, es donde va creciendo poco a poco esa zona de hundimiento que se da, que como bien lo repito y reitero, es el tema del colapso del techo de la caverna que existe por debajo.
Por supuesto, hablemos ahora de los peligros que representan para las zonas aledañas, quiero decir, para las áreas aledañas, para las personas sobre todo. Bueno, obviamente, si tomamos el ejemplo de lo que ha sucedido en Villanueva, que es el ejemplo más grande que tenemos en la actualidad, podemos ver que ahí el efecto, lo que vamos a tener es teniendo un colapso paulatino del área. Y eso, si las condiciones se llegan a dar, si las situaciones son las adecuadas, llamémosla de esta manera, obviamente puede ir generando una serie de colapsos y todo lo que esté por encima de la zona que colapsa, obviamente va a ser afectada. Han habido casos, por dar algunos ejemplos, en el caso de Villanueva, en el 2003 aproximadamente, ocurrió algo similar en una de las colonias que se llama Venecias 1 y 2, donde se dio también una serie de colapsos similares a los que se están dando ahora, solo que en otras condiciones donde algunas viviendas quedaron agrietadas y que quedaron afectadas por ese movimiento que se dio hacia abajo del subsuelo. Pero eso es lo que más se puede tener. Obviamente, el peligro, si recordamos un poco el caso de la zona 6, mucho se habló, por ejemplo, de la casa que se hundió, que estaba inmediatamente a la par del hoyo, que se hundió, que cuando colapsó el techo, se formó el agujero, se llevó la vivienda que estaba próxima. Estos son de los tristes y lamentables casos que se pueden dar si este tipo de evento sucede en una zona habitada. Han habido casos, no en Guatemala, no conozco en Guatemala casos de esos, pero en una de las redes puede conocer casos de donde sucede en medio de la calle y son los vehículos que caen dentro del propio agujero que se forma. Entonces, el daño que puede haber definitivamente, principalmente es la caída de objetos o la caída de personas que estén en el lugar al momento de que colapse el techo de la caverna. Claro, de hecho en Guatemala sucedió hace algunos años en la zona 2 capitalina, cuando fuimos testigos de algo similar a lo que pasó en Villanueva. Es común en el país, esto se debe a las condiciones del suelo, a las condiciones de las carreteras, o a qué podríamos nosotros atribuir que en diferentes sectores se estén registrando este tipo de fenómenos. Bueno, yo creo que es algo que se da en forma natural, puede ser en forma natural y cuando ya se involucra, sucede en un área poblada o en una zona de infraestructura como lo que estamos viendo en carreteras, es donde sentimos el inconveniente. Definitivamente no debería de ser frecuente de observar, sí normal, más no frecuente, porque si tenemos una corriente natural de agua que fluye en el subsuelo y erosiona y es capaz de erosionar el terreno, obviamente la posibilidad del colapso existe y es bastante potencial que ocurra. Pero cuando nosotros como seres humanos en nuestra actividad le estamos agregando un incremento de caudal, un incremento en la cantidad de agua que pueda circular en el subsuelo, lógicamente lo que estamos favoreciendo es a que un fenómeno que puede llevar más tiempo que ocurra, lo se esté generando en un tiempo más reducido en las condiciones que hemos estado viendo en los últimos años, como bien lo mencionan ustedes en su nota previa, donde hacen mención a varios eventos de ese tipo. Claro, hablemos de la gestión integral del riesgo y sobre todo de la prevención, cómo prevenir este tipo de situaciones, cómo prevenir que los guatemaltecos se vean afectados y que se pongan en riesgo tras estos fenómenos que se registran. Bueno, yo creo que ahí debemos de considerar dos cosas. Una es la parte de prevención, evitando que suceda ese tipo de fenómenos, y eso obviamente tendrá mucho que ver cómo nosotros trabajamos o intervenimos en un territorio, haciendo trabajos correctos con canalización de aguas, dándole mantenimiento a esos sistemas, e incluso también en casos domiciliares podemos nosotros descargar, teniendo por ejemplo las famosas fosas sépticas o los pozos ciegos que antes existían con mayor cantidad y ahora cada vez menos frecuente. Ese tipo de acciones, ese tipo de trabajos o de acciones que realiza el ser humano pueden ser susceptibles a incrementar la posibilidad de riesgo. Entonces, eso es lo primero que deberíamos de hacer. Darle mantenimiento o evitar donde se pueda hacer ese tipo de trabajos en condiciones de un suelo malo. Ahora, si ya tenemos un fenómeno que está ocurriendo, ya sea natural o antrópico, como lo que estamos viviendo, definitivamente lo más importante aquí es estar muy atentos a los tipos de sonidos,
al tipo de vibración que se pueda sentir en el suelo. En el caso de Villanueva se dio mucho en la noche previa, hubieron muchos reportes de personas que sentían sismos, personas que escuchaban retumbos, y en el caso de la zona 2, zona 6, por ejemplo, también se dieron casos de las viviendas que estaban próximas a la zona del colapso, e incluso en en la colonia Centroamérica. En algún momento se han dado casos donde las viviendas quedan dañadas, comienzan a fracturarse, con leves fracturas, o sea, no es un gran daño, pero sí comienzan a notarse ciertos daños en paredes, en el suelo, que en condiciones normales no deberían de verse. Eso puede ser un indicativo también de eso, que debería de considerarse mucho para poder tomar consideraciones de prevención al momento que ocurriera un evento de estos. Definitivamente, gracias por las recomendaciones y sobre todo por la información que proporciona. Nos encontramos ahora pues en una canícula, las lluvias se presentarán en los próximos días. ¿Cómo prepararnos y cómo evitar que estos se agranden? Vemos el de Villanueva, es el claro ejemplo, empezó de ciertas dimensiones y pues ahora vemos cómo ha ido creciendo y probablemente esto también se podría registrar en el kilómetro 229. Es una serie de situaciones que debemos de considerar como seres humanos, y obviamente hay situaciones en las cuales no podemos prever lo que pueda suceder, pero sí hay situaciones en las cuales podemos intervenir. Incluso hace unos pocos años también en la colonia Pablo VI, en el municipio de Misco, se estuvo dando ese tipo de problemas, se dio en varios puntos de esa misma colonia, en varios momentos diferentes, debido también a lo mismo. Entonces, son situaciones que nosotros debemos de considerar más en época de lluvias, que es cuando más ese tipo de situaciones se da, porque es cuando más el agua llega con mayores volúmenes, llega con mayor fuerza a actuar dentro de las condicionantes del suelo que está alrededor en el caso de las actividades humanas, alrededor de tuberías, sistemas de drenajes, etcétera. Ingeniero Mota, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias. Es importante socializar e informar a la población en relación a estas situaciones, sobre todo para quienes transitan por los sectores afectados.